Bienvenidos a Humanízate por una cultura en familia. Soy Claudia Romero y nos encontramos difundiendo todos estos programas en nuestras redes sociales y haciendo en nuestra plataforma por medio de YouTube los programas y el contenido. El día de hoy tenemos como invitada a Monte Fénix, que saben ustedes es muy importante comenzar a hablar de este tema de las adicciones y más ahorita que estamos en pandemia, pues muchísimos de los que están encerrados o de los que se sienten con ansiedad están recayendo a veces en esta situación de repetir ciertos, pues, patrones que a veces ya creían tener ya resueltos y se están yendo a tomar sustancias hasta el juego también puede ser una adicción, ¿no? A caer en ciertos patrones de conducta que a veces nos hacen daño. Gracias por estar con nosotros y gracias a Monte Fénix. Y está con nosotros Patricia Senties Nieto. ¿Cómo estás, Pati? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, gracias por estar con nosotros. Y también le doy la bienvenida a mis alumnos que están haciendo servicio social aquí en Humanízate. A ellos son la cara de Humanízate, pero dejen que les diga que hay otros alumnos que están atrás de la cara, que están elaborando continuamente muchísima producción para todos ustedes. Y estamos apoyando a las instituciones, aportando todo este contenido, esa es nuestra contribución para que ellos se puedan difundir y darles a ustedes a conocer también a dónde pueden acudir para pedir apoyo o dónde pueden apoyarlos a ellos mismos para que sigan apoyando a las personas que se encuentran en situación vulnerable. Y bueno, primero a las mujeres, está Pau Luna. Hola Pau, le damos la bienvenida. Ella está iniciando por primera vez aquí en Humanízate, es su primer programa. Vamos a hacer programas ahora también a nivel empresarial, vamos a entrevistar empresas y ella me va a ayudar en las siguientes sesiones que hagamos a nivel empresarial. Ahorita se está coachando aquí con nosotros. Y bueno, también ya, bienvenida Pau. Muchas gracias, Clau, por este espacio. No, gracias a ti. Y tenemos también a Mau, que bueno, ya lleva aquí su tiempo. Te agradezco, Mau, que estés al pendiente de toda la producción. Y pues, si nos puedes ayudar a presentar a Patti, por favor. Claro que sí, claro. Con mucho gusto y un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Bueno, Patricia es psicóloga humanista certificada en maestría en psicoterapia Gestalt, especialista en adicciones, con especialidad en terapia corporal Gestalt. Más de 25 años de experiencia en docencia y psicoterapia. Es terapeuta familiar en la clínica Monte Fénix. Bienvenida a Humanízate, Patricia. Muchas gracias, Mauricio. Y le Perfecto. pedimos ahora a Pau que nos presente, por favor, Monte Fénix, para que sepamos qué es lo que hace la institución. De acuerdo, para conocer un poco lo que hace Monte Fénix, leeré un poco su semblanza. Monte Fénix se funda en 1980 como el primer centro de tratamiento en adicciones en México con los más altos estándares de calidad. Tanto sus fundadores fueron conscientes de la gran problemática del alcoholismo y deciden establecer una institución para rehabilitar personas que padecen esta enfermedad. Hoy, a sus 40 años de fundación, Monte Fénix ha rehabilitado a 13,342 pacientes y 44,383 familiares y ha formado a más de 361 especialistas en adicciones. Por lo que, una vez más, doy la bienvenida a Patricia y que comience la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Pati, pues mira, aquí por lo regular, como el nombre de la institución se llama Humanízate, primero me gustaría que nos platicaras qué es lo que hace que tú todos los días busques ser una mejor persona y trabajar a favor de las personas que se encuentran con esta enfermedad de adicciones. Lo que yo te puedo decir es que, de verdad, de corazón, para mí es un privilegio y es una gran oportunidad poder colaborar en una clínica que tiene como misión salvar vidas. Nuestra misión es salvar de esta enfermedad tan terrible como es la adicción a la mayor cantidad de personas que nos sea posible.
Entonces, todos los días es enfrentarnos al reto de la enfermedad de una manera muy digna, de una manera muy amorosa. Nosotros tratamos a los pacientes. En mi caso, la labor que a mí me toca es trabajar con las familias en conjunto con los pacientes. Esta enfermedad es familiar, no es una enfermedad individual. Entonces, uno de nuestros pilares precisamente es trabajar con la familia y créeme que son oportunidades y retos todos los días, con una enorme satisfacción, poder colaborar con un pequeño granito de arena para que las personas que tienen esta enfermedad tengan una vida diferente y la vida que se merecen, es un gran privilegio, créemelo. Eso es lo que para mí me hace convertirme en mejor persona, el estar escuchando a los pacientes, el escuchar a los familiares, el poder colaborar con ellos, es una ayuda que también nutre y también autoayuda, ¿no? Es como una ayuda mutua la que nosotros, en este caso, en mi labor, yo tengo la oportunidad de tener todos los días. Todos los días. Es algo enriquecedor a un grado impresionante. Me cuesta trabajo poner en palabras lo que significa estar ahí y colaborar. Es algo de verdad muy grande, muy grande. Creo que tiene que ver mucho esto con el amor que le das a lo que estás haciendo todos los días, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo te puedo decir que todos los que, desde el momento en que alguien llega a la clínica, desde la persona que contesta el teléfono, es calidez, respeto y dignificación. Eso es lo que te puedo decir. De verdad parezco como la vendedora, pero pues en cierto modo sí, porque creo mucho en lo que se hace en la clínica, creo que la enfermedad quita la dignidad y el que nosotros podamos colaborar para que vuelva a levantar la frente, la familia completa, pues es hermoso, de verdad, y lo hacemos con mucho amor, todos lo hacemos con mucho amor. Y yo como profesional de la familia, te doy muchísimas gracias que nos des tu testimonio y entiendo muy bien lo que nos estás diciendo. La familia es el núcleo social más importante de nuestra sociedad y bueno, esta es parte de lo que estamos nosotros inculcando aquí mismo también en Humaniza. Estamos trabajando para todas aquellas familias que en este momento también nos están escuchando, ¿no? Y que lamentablemente a veces eh, la violencia se ve inmersa en nuestras familias, en nuestro entorno, y a veces se vuelve como algo cotidiano, algo normal, ya ni siquiera lo percibimos violento. Y Totalmente de esta ha acuerdo. sido una problemática bien fuerte que ha pasado ahorita y más durante el COVID y la pandemia, porque hemos tenido que estar resguardados. Muchos de nosotros como familias ya ni nos conocíamos por el trajín diario que está viendo y saliendo y trabajando y proveyendo, ¿no? O estudiando. Y debimos, al final, volvernos pues, a este confinamiento y encontrarnos como familia. Y ahí vienen las pasiones que muchos no entendíamos, ¿verdad? Unas descontroladas y surge la violencia. ¿Cómo podemos definir para todos aquellos que aún no entendemos cuáles son estos grados de violencia o qué es lo que está pasando en nuestro entorno? ¿Cómo podemos definir a la violencia, Pati? Es que hasta la palabra cuesta trabajo, ¿no? Déjame comentarte algo. En mi entorno terapéutico, muchas veces cuando trabajo con las familias, cuando trabajo con los pacientes, me refiero al entorno terapéutico en general, cuesta mucho trabajo ponerle nombre a las acciones que son violentas, ¿no? Cuesta mucho trabajo decir, esto es violencia, porque pareciera cuando tú lo acabas de decir ahorita, escuchamos en las noticias muertos y violencia y violencia y violencia y violencia. Entonces, de alguna forma, desafortunadamente, ya se convirtió en algo cotidiano y normalizamos muchas situaciones que sí implican violencia. Desde su significado más simple, digamos, la palabra violencia, la raíz es el verbo violar y encia quiere decir acción.
Ajá. El sufijo encia quiere decir acción. O sea, es una acción de violar. ¿Qué es lo que se viola? El espacio físico, el espacio emocional. Eso es lo que hace la violencia. Y lo hace de muchas, muchas maneras, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso del poder, fíjate, porque depende de dónde nos coloquemos para sentir este poder, o el uso también de la fuerza, y esto tiene que ser intencional, como una amenaza. O sea, ya la amenaza es violencia, aunque no se mueva un dedo, o también el daño, ya que se hace a una persona o a nosotros mismos. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y a mí me gustaría como devolverte la pregunta, con esto que yo comento a ustedes, ¿no? A los tres. ¿Ustedes cómo definen la violencia? De acuerdo a lo que ven, porque pareciera como que violencia nada más es algo muy, muy visible. ¿Qué es para ti la violencia? ¿Qué es para ti? Y escuchando esta definición, ¿cómo la podrías tú definir? Pues para mí podría ser desprecio, desprecio a mí mismo, desprecio a mi prójimo, ¿no? Enojo, ira, descontrol total. Un descontrol del enojo, de la ira. Y fíjate que tocaste un tema que me parece muy importante, porque el enojo no necesariamente significa violencia, aunque sí lo puede ser, porque todos tenemos derecho a expresar nuestro enojo. Y es algo además necesario. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones son, hay unas agradables y otras desagradables. Dentro de las desagradables está el enojo. Y a veces pensamos que si yo me permito expresar el enojo estoy siendo violenta. Yo tengo derecho a decirte que estoy enojada y lo puedo decir incluso en un tono de enojo, no lo voy a decir cantando. Lo que yo no tengo derecho es a faltarte al respeto, porque cualquier expresión de mis emociones tiene que tener como base los valores, porque si no yo me convierto en una persona violenta. No se vale que con el pretexto o con la justificación de que yo voy a expresar mi enojo sea violenta, porque puedo ser violentísima, aunque no te toque. Entonces, el enojo no es violencia. El enojo que yo me guarde, y que me guarde, y que me guarde, de pronto va a explotar como olla express y entonces voy a decir o hacer cosas que después me voy a arrepentir o no, dependiendo de cada quien. Pero esto se va a convertir definitivamente en violencia, ¿no? Y esto no hay que perderlo de vista porque con mucha facilidad podemos ver la violencia en otras personas o lo vemos en las noticias como comentábamos. Y aquí me parece que lo más importante es identificar cuándo yo puedo incurrir en violencia y hacerme responsable, ¿no? Entonces, todo esto implica la violencia, ¿sí? Para ti, ¿hay clases de violencia, tipos de violencia? Sí, hay clases de violencia como grupos, digamos. La violencia interpersonal. ¿A qué me refiero con la violencia interpersonal? Es la violencia hacia otra persona. Puede ser hacia una persona vulnerable, puede ser la violencia entre pareja, la violencia en el noviazgo, ojo, que esa es la violencia de pareja es una violencia que muchas veces se normaliza y se puede convertir en la costumbre y llegar hasta el último de los días y seguir viviéndola. La violencia de género que tanto hemos escuchado, pero no nada más me estoy refiriendo del hombre hacia la mujer, también puede ser de la mujer hacia el hombre, ¿no? La violencia de género y la violencia, por ejemplo, en las escuelas. ¿Cuántas veces por bromitas o por calificativos o por apodos, alguien se puede sentir tremendamente violentado? Si en una broma uno de los dos no se ríe, ya no fue broma. Eso ya fue violencia. Y a veces hay personas que son más susceptibles, hay personas que son más vulnerables. En este caso, fíjate, hablando de la enfermedad de la adicción, una de las características de la enfermedad de la adicción, porque la enfermedad de la adicción no es el consumo es No. el síntoma, es parte de, pero es un problema emocional. Tú imagínate que ves como un iceberg y lo que alcanzas a ver hasta arriba, así la puntita del iceberg, que es una parte, un porcentaje muy bajo de todo el cuerpo del iceberg,
es el consumo y es lo que se ve, pero la parte emocional está tremendamente dañada. Hay una hipersensibilidad. Entonces, hay personas que tienen sensibilidad como, yo digo, yo hago esta analogía, es como no traer piel, haz de cuenta. Entonces, una palabra, pueden estar dos hermanos y puede decirle el papá lo mismo a los dos, y a uno pues, ni le despeina y al otro le duele en el alma, ¿no? Se siente violentado. Entonces hay que tomar en cuenta en esta parte de las clases de violencia, en la parte interpersonal, que estoy con otro ser humano. Yo me acuerdo hace muchos años, un maestro decía, estás con una persona, no estás con un rábano que acaba de salir del refrigerador, y eso hay que tomarlo en cuenta. Otra clase de violencia también es la autoinfligida. Puede ser como resultado de una patología, puede ser las autolesiones, pueden ser conductas, ideas o pensamientos suicidas, y hay otras muchas acepciones de la violencia autoinfligida, y también la violencia colectiva. En la violencia colectiva puede ser política, puede ser a través de discursos, puede ser económica a través de represión, o puede ser también social, ¿no? Esto ya estamos hablando en grandes masas. Nada más que la violencia tiene como inicios, ¿no? Y hay que irnos como de lo micro a lo macro, ¿sí? Estas son las clases de violencia que hay. En cuanto a tipos, estamos hablando de... Sí, te escucho, Claudia. En esto que me estabas diciendo, puede ser que al consumir estás violentando tu cuerpo, y hay también, eso, bueno, adquiere es un tipo de violencia también hacia ti y hacia los demás que están a tu alrededor, porque dependiendo de cómo te pongas, pues también al no estar consciente violentas con acciones a otros, ¿no? Así es. Y bueno, la adicción es un suicidio lento, definitivamente. La sustancia, el adicto consume por una razón, no consume de a gratis, ¿no? No estoy justificando, estoy como poniendo qué es lo que sucede. Y claro que es una violencia autoinfligida porque se está dañando de una manera brutal, tanto física como psicológicamente, como espiritualmente, ¿no? Hay daños en todos los sentidos, está dañando a sí mismo y no encaja a nivel social tampoco de una manera adecuada. Entonces, para empezar, es una violencia autoinfligida. Por eso el tratamiento es, siempre lo decimos, tienes que empezar por ti, porque hay quien dice, bueno, es que yo me quiero recuperar por mis hijos, es que yo me quiero recuperar por mi matrimonio, es que yo me quiero recuperar por mi familia, ¿no? Empieza por ti, porque si la violencia está hacia ti, pues tienes que empezar a tener una vida digna, a construirla desde ti hacia ti, ¿sí? Eso, por supuesto que es una violencia autoinfligida también la adicción. Ay, qué bueno que nos aclaras, porque esto es importante, a veces no lo hacemos consciente y habemos algunos que hemos vivido durante toda nuestra infancia y a lo mejor hemos vivido junto a alguien que tiene una adicción y la hemos visto muy normal, muy regular, ¿no? Y la justificamos y comenzamos a repetir el mismo patrón, lo que no nos gustaba lo comenzamos a repetir. Y luego también nos vamos volviendo, justificamos nuestras acciones, ¿no? Que por el estrés, que por el encierro, que por la economía, por lo que haya sido, ¿no? Y yo creo que esto que nos estás diciendo es muy claro para que aquí creamos un poquito de conciencia y aquel que se dé cuenta que está pasando esta situación en su entorno, pues comience a hacer algo y puedan acudir aquí a Montefénix, donde ustedes dan todo este apoyo para que no llegue a más. O sea, sí. si ya se están dando cuenta que están comenzando a hacer un patrón, pues es importante que se acerquen, ¿verdad? Y comiencen a buscar este apoyo, no hay que esperarnos. Y aquí me gustaría que nos dijeras estos tipos de violencia que hay, que también luego no los ubicamos, no los entendemos porque tampoco no los hemos escuchado. Entonces, por eso es importante que nos los digas, Conchita.
Sí, claro que sí. Y mira, ahorita retomamos esta parte de los tipos de violencia, esto que estabas diciendo respecto a aceptar que se necesita ayuda. Esto es uno de los grandes problemas que hay, porque las familias se tardan en promedio hasta 6, 7 años en reconocer que hay un problema y de verdad que hay que acercarse a pedir ayuda, porque pues tocando el tema de violencia hay cosas que se viven, que se normalizan y que no tenemos por qué seguirlas viviendo. Ahora, en cuanto a tipos de violencia, lo podemos dividir en dos grandes rubros, que es la violencia física, que es donde hay un daño no accidental, esto es muy importante, es un daño no accidental hacia otra persona donde ya hay una repercusión física, hay una repercusión física en este daño. Y en la violencia psicológica es cualquier agresión que no tiene, que no hay contacto físico, donde no hay contacto físico. Cualquier agresión donde no haya contacto físico es la violencia psicológica y de ahí nos vamos a diferentes clasificaciones, ¿sí? Nada más que a veces pensamos que la violencia solamente es la violencia física y también existe la violencia psicológica. Muchas veces la violencia psicológica lleva a repercusiones donde la persona que es violentada psicológicamente puede ejercer violencia contra sí mismo, ¿no? O contra sí misma. Entonces, es como una violencia eh, más callada, digamos, menos notoria, pero también existe. ¿Hay cómo identificar cuándo inicia la violencia? Cuando yo me siento violentada, esto es muy importante, qué bueno que lo estás preguntando, porque a veces no identifico muy bien la violencia, sobre todo la violencia psicológica, ¿no? Pero en el momento en que yo me estoy sintiendo incómoda o yo me estoy sintiendo incómodo, la responsabilidad de expresarlo y la responsabilidad de poner los límites necesarios para protegerme es mía. Yo no puedo controlar lo que haga otra persona, pero sí me puedo proteger. Y me atrevo a decir un absoluto. Siempre, subrayado, siempre me puedo proteger. Siempre hay opciones, porque a veces pensamos que estamos atrapados o atrapadas y que no hay para dónde. Y esto lo voy, ya sabes, alimentando internamente y llega un momento en que de verdad me puedo sentir atrapado o atrapada y creo que no hay para dónde y siempre va a haber para dónde. Y esa es mi responsabilidad. La violencia inicia, o sea, yo la identifico cuando yo la estoy viviendo. Ahora, ¿cuál es el origen de la violencia? Pues en casa. Y el origen de la violencia desafortunadamente empieza en los niños. Empieza con la violencia infantil, con el maltrato infantil, que es algo que esperaríamos que no suceda. No tienes idea el altísimo porcentaje que hay de niños y niñas maltratados, de niñas abusadas. De acuerdo a una encuesta que hizo el INEGI el año pasado, a una población de adolescentes de 15 años, de mujeres, la, muchas habían sido abusadas sexualmente con diferentes formas de abuso, hasta llegar también a la violación. Y la mayoría de los que ejercían la violencia son familiares, Sí. la gran mayoría tíos, primos, hermanos, padres, abuelos, la gran mayoría los tíos y los primos. Entonces, sí, ahí es donde empieza la violencia, porque incluso escuchaba yo hace poco a un experto que trabaja en la ONU, en un organismo donde están viendo, por ejemplo, aquí en México, cómo el narcotráfico está ligado a la violencia y cómo hay países como Afganistán, donde hay más narcotráfico, pero no hay tanta violencia, ¿no? Entonces, la violencia empieza en la casa, es donde hay que irnos a la raíz y con los niños, ¿no? ¿Qué es lo que un adulto daña a un niño? Y esto puede tener una repercusión tanto psicológica como, como emocional y como física. Ahí ya estamos hablando de violencia. Y cuando Sí. hablamos de maltrato, desafortunadamente estamos hablando de maltrato de las personas que más los deben de proteger y de querer, como son los padres o los cuidadores. Y esto lleva buen tiempo y los niños
generan algo que se llama, se hicieron estudios en conductismo hace muchos años, los niños generan algo que se llama indefensión aprendida, que es no saber cómo actuar porque pueden hacer lo mismo y pueden recibir un premio dependiendo del humor que estén los papás o pueden recibir un castigo, un golpe, ¿no? Entonces esto genera un nivel de estrés, de ansiedad, incluso a nivel químico. Estas personas, no es casualidad que después muchos, desafortunadamente, de los niños maltratados se conviertan en cuidadores maltratadores, porque es algo que ya es una impronta, ¿no? Es algo que ya se introyectó desde la primera infancia y ahí es donde empiezan muchas conductas violentas y cómo un niño o una niña que son violentados no pueden salir a la calle, ser violentos y creer que la forma de vida es esa y entonces delinquir, ¿no? Y entonces hacer lo que sea necesario y no tener esta capacidad de empatía, que es como ponerse en los zapatos del otro, como decir, quien tengo frente a mí es un ser humano, si ellos no fueron respetados en su esencia de humanos, ¿no? Sí. Aunque no quiere decir que sea ley, porque hay personas que trascienden esto. Ojo, buscar una recuperación en todos sentidos rompe estas cadenas, yo le llamo cadenas malditas, de violencia que se van repitiendo. Hay que cortarlo. Así como la adicción también tiene una cadena que se puede perpetuar, donde hay factores genéticos y hay factores de crianza y todo esto, pues en el momento en que alguien llega a recuperación, de verdad que sí se escriben historias diferentes y con la violencia también. ¿Se pueden recuperar? Sí, ¿a quiénes te refieres? A estos violentadores, todos estos niños, que mira, esto que me estás diciendo, y yo a todos los que nos están escuchando, por favor, en nuestras redes sociales, esta es una llamada de alerta. Somos el primer país en el mundo, según la OMS, donde tenemos mayor abuso sexual en niños. Yes. Esto es un grado de violencia, pero no nada más es en abuso sexual. O sea, tenemos distintos grados de violencia en distintos ámbitos. Y eso que ni siquiera hay algo regulado, o sea, todos estos niños violentados sexualmente, ni siquiera hay un registro real, ¿sí? Totalmente. Ha sido porque han llegado a los hospitales o ha sido, pero muchos de ellos ni siquiera hay un registro. Entonces, quiere decir que el número que tenemos es todavía mucho más alto. Estos niños van a crecer al final, ¿sí? O sea, algún día van a ser adultos. No sabemos cómo les vaya en su camino, pero nosotros tenemos que ser muy responsables y entender cuál es la problemática que se viene todavía más aparte. Hace unos 10 años el problema en bullying estaba muy alto y se le echaba la responsabilidad a los profesores, ¿verdad? Pero la responsabilidad tiene que ver en la familia. Esto que nos decía Patti es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como papás tenemos que darnos cuenta y aceptar los grados de violencia que tenemos en nuestras familias, ¿no? Que a veces dices, pues aquí ni nos drogamos, ni nos alcoholizamos, ni nada, pero la violencia psicológica está a todo lo que da, ¿verdad? Sí. No es necesario que llegues a una adicción todavía, pero no falta mucho para que llegues a una. ¿Estás de acuerdo? Entonces, necesitamos crear esta conciencia, por favor. Les pido que si pueden compartir este video, lo compartan ahorita. Tenemos que unirnos para poder ver qué hacer con estas familias. Y ahorita la pregunta que le voy a decir a Patti es muy importante porque ella nos va a dar el recurso y para que vean que todos tienen esperanza en este mundo si todos ponemos este granito de arena para poder mejorar como individuos. Y primero a nivel personal, reconociendo lo que cada uno en nuestro interior no ha podido arreglar. Patti, ¿se puede alguien que ha sido violentado en su infancia, ha sido ultrajado, ha vivido con un grado de violencia alto o algún familiar con adicciones, puede ser que psicológicamente, con terapia, con todo un procedimiento de acompañamiento, esta persona pueda convertirse y vivir feliz
encontrar empatía en su prójimo? Mira, como tal lo que estás diciendo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, siempre hay esperanza. Yo aquí a lo que invitaría a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, se los digo, Mau, Pau, Claudia, hay que empezar por uno mismo, Clau. Hay que empezar por uno mismo y no estar, con mucha facilidad vemos la violencia en los demás, más que yo puedo ser extremadamente violenta, incluso con palabras de cariño. Esta agresión pasiva, estos mensajes que los hijos muchas veces no entienden, o los hermanos, o ustedes, Mau y Pau, como jóvenes, no hay que ni ejercer violencia ni permitir violencia. Muchas veces los padres les dicen a los niños, si te pegan, tú pégale. No, esa no es la solución. La solución es, hazte respetar y acércate a quien te pueda ayudar. Yo no sé a mí quién más me preocupa más, si el que está buleado o el buleador, ¿eh? Porque esto es impresionante y normalmente el buleador lo que está viviendo es violencia en su casa. Yo recuerdo una anécdota de un niño de kinder que llegó y le pegó a una niña y le dijo la maestra, esto es real. Le dijo, oye, no le pegues, los hombres no le pegan a las mujeres. Dijo, ¿cómo no? Si mi papá le pega a mi mamá todos los días, ¿no? Entonces, el ejemplo que demos, acuérdate que las palabras te pueden empujar, pero el ejemplo va a arrastrar. Entonces hay que hacernos responsables de lo que estamos transmitiendo. Los adultos necesitamos respetar a los niños. Los jóvenes necesitan respetarse unos a otros. Yo no estoy diciendo, ahora los jóvenes se expresan con un vocabulario, digamos, un poco complicado, ¿no? Y claro, desde mi edad puedo decir este vocabulario no es adecuado. Más allá de eso, es las palabras que no se utilicen para dañar, porque no necesitamos llegar a grados de violencia extrema para que esto vaya creciendo. Y si alguien se siente violentado o sabe de alguien que está siendo violentado, hay que acercarnos a los lugares donde nos pueden ayudar y no permitir ser violentados. Y también empezar a dejar de sentirnos responsables. Muchas veces hay personas vulnerables que llegan a sentir que son los responsables de ser violentados. Esta es una de las grandes repercusiones. Las grandes consecuencias es sentirse merecedor de la violencia y esto nunca, no hay nadie, absolutamente nadie que se merezca violencia. Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos. Yo te puedo decir con mucho cariño, ay, qué linda te ves hasta que te arreglaste. Pareciera algo como, qué linda, ¿no? Lo que estoy mandando es un aguijonazo. Nadie tiene derecho, porque una de las grandes consecuencias de la violencia incluso es desarrollar una adicción. O sea, se cuenta que la adicción es circular. La adicción genera violencia, y más en este confinamiento, genera mucha violencia y también es consecuencia de la violencia, ¿no? Claro, hay muchos factores más, pero la violencia es uno de los factores. El ambiente social también tiene que ver. Y también se puede generar un trastorno de la conducta alimentaria. Nadie tiene derecho a decirte ningún calificativo sobre tu aspecto o sobre tu cuerpo. Y esto no hay que agredir, hay que poner los límites. Los límites se ponen con firmeza y con respeto. Respeto hacia mí. Y siempre hay opciones. Si alguien se siente atrapado o atrapada en una situación de violencia, hay caminos que se pueden buscar. A mí, yo les comparto, Mau, Pau y Claudia, que esta parte donde pareciera que siempre las mujeres somos las víctimas de la violencia, una mujer que permite violencia, porque hay situaciones donde sí verdaderamente se está atrapada, pero hay muchas mujeres que permiten la violencia y no se están dando cuenta que al permitirla están siendo violentas con ellas. Y entonces la responsabilidad es buscar opciones. ¿Para qué? Para dignificarse y para no perpetuar la violencia, porque esto es circular. El otro o la otra hace y yo recibo. Entonces, quitémonos la etiqueta de víctimas y vamos a ser responsables y participativas. Yo eso es lo que diría. Y en cuanto a las personas vulnerables como niños o ancianos, ahí sí, si vemos algo, hay que actuar, hay que denunciar y hay que hacer
todo lo posible para que estas cadenas de violencia de verdad se rompan. Y esto va a tener un efecto hacia toda la violencia que vivimos en este Claro, país. Patri. Y esto que estás diciendo también es muy importante, porque también nosotras no hay que permitirlo, pero tampoco hay que actuar con violencia, Así porque es. estamos generando lo mismo. Y muchas de las mujeres que han sido violentadas por sus maridos, que a lo mejor tampoco no dicen nada o no hacen nada, acaban generando violencia con sus hijos. Es donde se desahogan, donde se desquitan. Entonces, esa es la cadena que dices que es interminable y como mamá somos muy responsables. O sea, la parentalidad es importante en los dos, en la familia, pero somos nosotras las que podemos en esta administración de los sentimientos y del amor en la dinámica familiar. Es muy importante que percibamos cómo nos sentimos, cómo estamos viviendo la dinámica, qué nos está haciendo sentir que estamos siendo violentadas para que no se siga repitiendo y poner un alto. Y aquí Sí, me gustaría que nos dijeras dónde pueden acudir a Monte Fénix, a qué teléfono, para aquellos que claro. nos están oyendo y que dicen, este es un foco de alarma, voy a hablarles. Sí, pueden marcar al 56 81 30 11 y ahí los van a guiar. Bueno, con 55 antes, me faltó el 55. 55, 56, 81, 30, 11. Y de verdad, cualquier duda que tengas, si tú estás viviendo una situación donde el consumo ya se salió de control o donde hay una persona que tú quieres que su consumo ya se salió de control, no lo dudes, llama. Nosotros hacemos una evaluación. Si tú ya desarrollaste la enfermedad de la adicción, entonces nosotros te ayudamos. Y si no, te vamos a dar las mejores herramientas. ¿Para qué? Pues para que tengas una vida mejor. Entonces, no lo duden, porque si lo Uh-huh. pensamos mucho, podemos seguir normalizando muchas conductas y hay veces que las consecuencias ya no tienen vuelta para atrás. Sí. Entonces, hoy es el día, mañana ya puede ser demasiado tarde. No, no estoy exagerando, de verdad que de un día a otro pueden suceder cosas que ya no tienen retorno. Entonces, incluyendo la violencia, por supuesto. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, Pati, pues se nos acabó el tiempo. Sí, Pero caray. antes de cerrar, quería preguntarle a los chicos, ya que escucharon toda la información que nos tan grande y valiosa esta información, si tienen alguna pregunta. Pues yo primeramente, Pati, quería felicitarte por todo el trabajo que estoy escuchando. La verdad, te felicito por dar el pie a que se genere esto. Justamente leyendo tu semblanza, supe que realmente trabajan en conjunto con el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, y que tienen una clínica de desintoxicación para las internas, lo cual me parece excelente. Quería preguntarte cuál ha sido el gran reto de generar este programa desde el 2006, sé que lo tienen, y también cuáles han sido las grandes ventajas de establecer esta oportunidad para las internas. Sí, lo que pasa es que, bueno, muchas veces pensamos que solamente tiene derecho a recuperarse las personas que están en ciertas situaciones. Esto fue un reto y esto ha tenido resultados maravillosos, ¿no? Porque, híjole, a veces son las más comprometidas con la recuperación y es dignificar la reclusión, porque de verdad, hay un testimonio que yo te quiero compartir, Pau, y también a ti, Clau y Mau, de un expaciente que estuvo pues realmente preso, ¿no? En una caja de cartón y dice que nunca se sintió más libre que en recuperación y que nunca se sintió más preso que dentro de la adicción. Entonces, a veces, las rejas que construye la adicción terribles, son terribles. Y entonces las personas que están internas dignifican y le dan un sentido incluso a estar donde están, porque se quitan las rejas más dolorosas, que son las rejas de la adicción. Esto ha sido uno de los programas más dignificantes y más enriquecedores que tenemos. Sí, sí, de verdad que dentro de la reclusión se sienten mucho más libres. Y eso es hermoso.
Ese es el Siempre reto que hemos tenido. los testimonios nos invitan a replantearnos cómo estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Sí, porque no necesitas estar en una cárcel para sentirte preso. Fíjate, la raíz de la palabra adicción tiene que ver con adictus, tiene que ver con esclavo. Y si el adicto o la adicta, me estoy refiriendo al alcohol o cualquier otra droga, es esclavo de la sustancia o esclava de la sustancia. Entonces O es del juego también, que ahora el también hay una juego. adicción al juego, También o la la adicción al juego pornografía. es la Ujú. única, es la sustancia de juego también, ¿no? Es como lo vemos, la sustancia juego es la única adicción que se adicionó en el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, en el DSM-5. Es la única adicción que se adicionó donde no hay una sustancia externa que se consuma, pero los procesos que hay internos a nivel cerebral y a nivel conductual son muy similares a los de las otras drogas. Entonces, también es otra esclavitud, exactamente. Uh-huh. Mau, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Pati, ¿qué podríamos hacer en el caso de una persona que tenga ataques extremos de violencia y que no veamos una disposición de la otra persona de cambio o de mejora a su actitud? Ay, Mau, pues lo que yo te puedo decir es que, bueno, que desafortunado que esa persona no tenga la oportunidad de ayuda. Si yo, alguien que yo quiero, tiene esto, falta de control de impulsos, a veces una ayuda psiquiátrica, ajá, porque una de las causas de la violencia es la deficiencia en cuanto a control de impulsos. Puede ser algo patológico y entonces habrá que buscar una ayuda psiquiátrica. Y en el fondo lo que yo te puedo decir es que no podemos cambiar a nadie, si puedo acercarle la ayuda y la persona decidirá si la acepta o no, pero la única persona que puede cambiar soy yo y sin agredir yo puedo buscar los espacios para protegerme. Pero sí, muchas veces tiene que ver con un desorden psiquiátrico, la falta de control de impulsos. Y es uno de los síntomas también de la adicción, ¿eh? En consumo sobre todo. Ok, entonces acudir con un psiquiatra Ayuda psiquiátrica, sí. para, para poder, Ayuda psiquiátrica, sí. pero la persona debe de querer ir con el psiquiatra. Sí, sí. Y algunas veces en situaciones extremas se busca la ayuda psiquiátrica cuando la persona representa un peligro para sí misma o para el entorno. La ayuda psiquiátrica puede ser sin la voluntad de la persona. Muy bien. Me estoy refiriendo a cuando una persona no está en consumo y representa un peligro para sí misma, para los demás, por un desorden psiquiátrico, sí puede haber una intervención psiquiátrica, pues digamos, Okay. no me gusta decir la palabra forzada, pero sí una ayuda psiquiátrica Si donde sí. tenemos, si esta persona ya llegó hasta el hospital porque se lastimó físicamente, como sus familiares, podemos acudir y nos está refiriendo el médico que necesita acudir con el psiquiatra por ser un problema psiquiátrico. Con esto ya podemos referir o acercarnos también a Montefénix. Montefénix somos una clínica de rehabilitación de adicciones, no en cuanto ¿Nos pueden a ayudar cuestiones de... para encontrar a un psiquiatra o hablarles para saber cómo podemos ayudar a nuestro paciente o a nuestro familiar? En el caso de que no haya consumo, lo que yo me permitiría sugerir es acercarnos al Instituto Nacional de Psiquiatría, Sí. a clínicas psiquiátricas donde nos orienten, ajá, y en el caso de que la violencia sea resultado del consumo, entonces acérquense con nosotros. Muy ¿Sí? bien. Acérquense con nosotros porque una de los signos rojos, de los focos rojos, de que ya está instalada una adicción, es precisamente que el control de impulsos está totalmente perdido y entonces, por supuesto que con una recuperación adecuada, la persona puede llegar a controlar los impulsos, siempre y cuando sea por consumo. Ay, pues te agradezco mucho, muchísimo. Yo creo que vamos a tener que hacer más programas y Sí, nos faltó, ¿verdad? nos faltó Sí. tiempo, pero de verdad muy enriquecedor todo lo que nos das y por favor a todos ustedes que nos siguen, pues ya estamos dejando aquí
un granito de apertura de conciencia, ¿no? Ya está en cada quien, cada uno tiene la oportunidad y la libertad de querer mejorar como persona. Venimos a este mundo a ser felices y para ser felices necesitamos trabajar en ello, porque esto no es gratuito y esa es la única manera en que vamos a apreciar la felicidad, trabajando por ella. Y pues les agradezco también a Mau y a Pau que está con nosotros. Mau, ¿puedes darnos las redes sociales? Claro que sí, claro. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn y en YouTube como Humanízate AC, en Twitter y en Instagram como Humanízate Radio y en Spotify como Humanízate. Gracias. Y gracias a Monte Fénix, gracias a Patti Senties Nieto que nos acompañó el día de hoy en Humanízate. Espero que tengan un excelente día y por favor el granito de arena que les pido que hagan es que vean los programas, los compartan, ¿sí? Y tenemos todo tipo de redes sociales para todas las personas distintas edades, así es que la información ahí está, la que les guste, compártanla y así no sabemos si podemos contribuir con la vida de alguien donde le llegue, esté pasando por un rato amargo, le llegue esta información y sepa a dónde acudir. A veces esto es lo único que necesitamos, que nos llegue esta luz y este programa puede ser una luz de esperanza para alguno que esté pasando esta situación. Patti, nuevamente, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos están escuchando. Mau, Pau, Claudia, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer y lo que yo quisiera decir para cerrar es, todos merecemos una vida digna. Y sí se puede. Sí se puede. Uh-huh. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Gracias.